Excelente. Bien, vale. Ok. Pasa la diapo ahí. Ok, muchachos, entonces, para empezar con este tema de porfirinas y pigmentos biliares, es importante definir primero qué son las porfirinas, ¿ok? Entonces, como dice ahí, muchachos, las porfirinas son compuestos cíclicos formados por cuatro anillos pirrólicos enlazados por puentes metenilos, ¿ok? Estos puentes metenilos que unen a los anillos pirrólicos van a tener dobles enlaces conjugados. Esta es una característica importante, muchachos, que ya ahorita vamos a ver por qué nos diferencian a las porfirinas de otros tipos de moléculas, que tienen facilidad para unirse con iones metálicos, principalmente el hierro. Entonces, es importante, muchachos, veamos qué son los anillos pirrólicos, qué son esos puentes metenilo y qué son cómo identificar ahí los dobles enlaces, ¿ok? Fíjense ahí cómo están en la diapositiva, está enumerado en números romanos y en vino tinto los cuatro anillos pirrólicos, ¿ok? Fíjense ahí y cómo ellos están enlazados entre sí, fíjense que hay cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y cómo están enlazados entre sí por puentes metenilos, ¿ok? Recuerden un poquito lo que es lo que son el metil. Recuerden que metil es un compuesto que usualmente se describe como CH3, ya vamos a hablar un poquito de él también. Y la característica principal que quiero que se lleven de aquí es que presenta dobles enlaces, ¿ok? Porque las porfirinas, como ya vamos a ver, unos precursores que son oye, miren, les voy a decir algo. Antes de seguir con esta prueba, las enzimas de estas rutas metabólicas son algo complicadas, ¿ok? Entonces, no, si me confundo o algo, o sea, me lo escriben por el grupo, digo, por el chat o por el grupo, porque en verdad son nombres bien complicados, ¿ok? Entonces, lo que les está diciendo es que esos dobles enlaces nos van a diferenciar a las porfirinas de los porfirinógenos, ¿ok? Literalmente los porfirinógenos, aprovecho hablo una vez de ellos, tienen la misma estructura que las porfirinas. Van a también tener cuatro anillos pirrólicos o pirroles, como prefieran decirles, unidos por puente metenilos, solo que la diferencia van a ser que en vez de tener dobles enlaces, no los van a tener, van a ser enlaces simples, ¿ok? Esa es la única diferencia. ¿Qué tiene de característica las porfirinas? Fíjense que ahí tienen unas letras en azul, ¿ok? Las letras en azul, muchachos, como si logran ver ahí, son las N, que son los átomos de nitrógeno. Los átomos de nitrógeno presentes en las porfirinas, ¿ok? Nos van a permitir a nosotros fijar a las moléculas de porfirinas metales, básicamente. Entonces, dependiendo del metal que se una a la porfirina, va a adquirir el nombre. En este caso, y para lo que nos importa, el principal metal que se va a unir a la porfirina va a ser el hierro, ¿ok? Que cuando el hierro se une a esta porfirina, que ya lo vamos a ver más adelante, adquiere el nombre de porfirina de hierro o metaloporfirina. ¿Qué es lo importante de esto? Que esta porfirina de hierro, metaloporfirina, es la que va a formar parte de la estructura de la hemoglobina. Y sin ella no tendríamos la capacidad de formar lo que conocemos como hemoproteínas, ¿ok? Dentro de las hemoproteínas nosotros clasificamos a la hemoglobina, que como bien saben sirve para transportar oxígeno a través del sistema, la mioglobina, que nos sirve para almacenar oxígeno en el músculo, y otras hemoproteínas como lo son el citocromo C, el citocromo 450, que son proteínas que, como ya vimos en la cadena transportadora de electrones, valga la redundancia, nos permite transportar electrones, ¿ok? Eso es muy importante, muchachos. Ahora, lo que quiero que veamos es cómo esta estructura de las porfirinas, ¿verdad? Esta estructura que estamos viendo, los cuatro anillos pirrólicos y los dobles enlaces, le van a dar características físico-químicas a esta molécula que no solo nos van a permitir entender qué función cumplen ellas, sino también cuando hay alguna alteración o hay alguna deficiencia, van a explicar las manifestaciones clínicas en el paciente, ¿ok? Entonces, vamos a pasar la diapositiva, Dani, por favor. Entonces, fíjense ahí, vamos a tener la estructura de las porfirinas que ya
venía hablando, ahí están los 4 anillos, pirrólicos en ambos lados. Ahí lo que les estamos mostrando en la imagen, ¿ok? Es simplemente los sustituyentes que que van a tener las porfirinas y los porfirinógenos, ¿ok? Va a tener el acetato, que es lo mismo que el acetil, el propionato, que es lo mismo que el propionil, el metilo, que ya les dije que es el CH3, que es lo mismo que el metil, y el vinilo, que es lo mismo que el vinil, solo que recuerden que para efectos de estudiar, nosotros siempre vamos a tener muchas bibliografías y siempre nos van a mencionar las moléculas de distintas maneras. Por eso es importante saber cómo ellas se asemejan entre sí, ¿ok? Entonces, lo primero que quiero que entiendan, muchachos, es que van a haber 3 características físico-químicas importantes con respecto a las porfirinas, ¿ok? La número 1 es la resonancia, muchachos. Es importante que se las aprendan, ¿ok? La resonancia no es más que esa presencia de los dobles enlaces conjugados que yo les estoy mencionando. Recordar que solo los dobles enlaces están en las porfirinas, no en los porfirinógenos, ¿ok? Y eso le va a dar esa característica de resonancia a estas moléculas, ¿ok, muchachos? Luego vamos a obtener la absorbancia. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Esta estructura cíclica o cerrada que tienen las porfirinas le van a permitir adquirir una capacidad de absorber luz ultravioleta, ¿ok? Paso a la diapositiva, Dani, que solo quiero que lo vean en la siguiente diapositiva, ¿ok? ¿Qué es eso qué es eso que tienen a la derecha? Que es la banda de Soret, muchachos. La banda de Soret es una banda específica de las porfirinas que le va a permitir absorber luz ultravioleta a 400 nanómetros, a una longitud de onda de 400 nanómetros. Esto es importante porque ya ustedes van a ver cómo esta capacidad de absorbancia de las porfirinas va a, va a tener una manifestación clínica particular cuando hay una alteración de ellas, ¿ok? Y finalmente vamos a tener el fenómeno de fluorescencia o, por decirlo así, porque estas moléculas, las porfirinas, tienen color. Y eso no es más que por el simple hecho de que ellos tienen la capacidad de reaccionar con solventes orgánicos. Cuando estas moléculas, las porfirinas, reaccionan con solventes orgánicos y son atravesadas por la luz, ¿ok? Tienen la capacidad de ampliar en un rango muchísimo mayor esa longitud de onda que ustedes están viendo en la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas ante la luz o cuando les pega la luz, ellas se van a ver en teoría de un color rojo, ¿ok? Es por eso que también es muy importante saber esto porque cuando hay alteraciones con las porfirinas, nosotros vamos a ver alteraciones a nivel del color de ciertas sustancias o de ciertas secreciones en nuestro organismo, ¿ok? Pero de eso ya lo vamos a hablar más adelante. Para resumir, muchachos, 3 características físico-químicas o 3 características importantes de las porfirinas: resonancia por los dobles enlaces, absorbancia, que es esa banda de Soret, y la fluorescencia, ¿ok? Que básicamente las porfirinas ustedes pueden decir que son de color rojo, ¿ok? Ahora bien, pasa para atrás, Dani, porfa. No, para atrás. Quiero aclarar algo aquí. Entonces, como ya les dije, la diferencia entre porfirinas y porfirinógenos es simplemente la presencia o no de dobles enlaces. Recuerden, dobles enlaces, porfirinas. Cuando no hay dobles enlaces, es decir, enlaces simples son los porfirinógenos, ¿ok? Esa es la única diferencia, muchachos. Ahora bien, yo lo que quiero que se lleven de aquí es que existen 3 tipos de porfirinógenos, ¿ok? Que los vamos a ver ahorita en la ruta metabólica. Vamos a tener al uroporfirinógeno, ¿ok? Que el uroporfirinógeno, muchachos, como su nombre se los indica, es un porfirinógeno cuya excreción o cuya vía principal de excreción va a ser la renal. Sin embargo, a este porfirinógeno, al uroporfirinógeno, lo vamos a poder encontrar en la excreción fecal, es decir, lo vamos a poder encontrar en las heces. Es importante saber, muchachos, que los porfirinógenos, ¿verdad? Son aquellos que le van a dar cierto color tanto a la orina como a las heces, ¿ok? Entonces, el uroporfirinógeno, ok, me imagino que eso fue alguien entrando, que el uroporfirinógeno, su vía principal de excreción va a ser la renal. ¿Por qué? Porque el uroporfirinógeno, muchachos, y esto suele ser pregunta de examen, lo repasan, si quieren, luego cuando lo montemos en el canal de YouTube, lo repasan una y otra vez.
el uroporfirinógeno tiene 8 grupos carboxilos, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? Que por su alta cantidad de grupos carboxilos, el uroporfirinógeno es muy soluble o tiene mucha solubilidad en agua. Y es por ello que su vía principal de excreción es por la orina. Es decir, lo vamos a encontrar, en mayor cantidad en la orina. ¿Cuál es el segundo porfirinógeno de importancia? El coproporfirinógeno. El nombre se los dice, muchachos. Copro es de heces. A diferencia del uroporfirinógeno, el coproporfirinógeno, aunque también se puede excretar tanto por las heces como por la orina, él va a estar en mayor cantidad en las heces. ¿Por qué? Porque a diferencia del uroporfirinógeno, él no va a tener 8 grupos carboxilos, sino que va a tener solo 4. Al tener menos grupos carboxilos, es menos soluble en agua. Y por ende, su vía principal de excreción es la fecal, ¿ok? Y el último porfirinógeno que quiero que repasemos antes de empezar como tal con la vía metabólica es el protoporfirinógeno, ¿ok? Este protoporfirinógeno, como ya les dije, el uro tenía 8 grupos carboxilo, el coproporfirinógeno tenía 4 grupos carboxilo y el proto va a tener solo 2 grupos carboxilo, es decir, va a ser aún menos soluble en agua que el coproporfirinógeno. Por ende, la única vía de excreción del protoporfirinógeno va a ser por las heces. El protoporfirinógeno no va a estar en la orina y esto puede ser una premisa del quiz, muchachos. La profe les puede poner el protoporfirinógeno puede estar presente en la orina, ya ustedes saben que es falso. ¿Y cuál es la premisa o cuál es el principio de todo eso que les estoy diciendo? Que mientras más grupos carboxilo tenga un porfirinógeno, más soluble va a ser en agua. Mientras menos grupos carboxilo tenga, menos soluble va a ser. Y eso es lo que en ese principio se va a basar lo que es la síntesis del grupo hemo, muchachos. ¿Cómo yo voy a poder descarboxilar mi molécula de uroporfirinógeno, que como les dije, tiene 8 grupos carboxilo, en una molécula de protoporfirinógeno que solo tiene 2, ¿ok? Ahora sí, Dani, pasa la lámina de la síntesis del hemo, porfa. Entonces, ¿a qué viene todo esto de este poco de moléculas locas que tienen nombres raros, que en verdad es primera vez que ustedes escuchan, que nos va a permitir dar síntesis a las hemoproteínas, que como ya les dije, son proteínas que tienen la capacidad de unir metales por los átomos de nitrógeno presura, pero todo va a partir de las porfirinas, muchachos. Entonces, ¿cuál es la principal metaloporfirina o porfirina que me interesa a mí? La porfirina de hierro, que es el grupo hemo, ¿ok? ¿Por qué el grupo hemo es importante? Porque como ustedes saben, la hemoglobina es una molécula clave, no les voy a hacer mucho énfasis porque todavía no hemos visto el tema de proteínas transportadoras, es clave para el transporte y almacenamiento de oxígeno en los tejidos, muchachos. Entonces, nosotros como médicos, nosotros como futuros doctores, necesitamos saber de dónde viene esta molécula, a dónde va esta molécula y cuáles son las posibles alteraciones con esta molécula. Porque obviamente si yo tengo alteraciones en el transporte y almacenamiento de oxígeno en los tejidos, mi paciente va a tener una serie de signos y síntomas que yo voy a poder leer con facilidad siempre y cuando entienda estos procesos. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, la principal metaloproteína o porfirina que hay es el grupo hemo, muchachos. El 85% del hemo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se va a producir en la médula ósea, muchachos. Es decir, a partir de células de linaje eritroide. 85% en la médula ósea, mientras que el otro 15% se sintetiza en el hígado. Entonces, independientemente del tejido en el que se esté sintetizando, ya bien sea en médula ósea o ya bien sea en hígado, la ruta metabólica va a ser la misma. ¿Cuál va a ser la ruta metabólica, muchachos? La síntesis del hemo son 4 pasos principalmente, ¿ok? Ustedes lo pueden resumir en 4 pasos, es la manera más fácil, es la manera en la que está en el resumen que se lo envía, que le enviamos por el grupo, ¿ok? Todo va a comenzar con la condensación, es decir, imagínense que ustedes tienen una plastilina de color rojo y una plastilina de color azul y la juntan. O tienen una pintura roja y una pintura azul y la juntan para formar morado. Eso es una condensación. Juntan dos cosas para formar una nueva. Y en eso se va a basar esto. El primer paso se le conoce como condensación de los precursores.
La síntesis del grupo hemo va a tener dos precursores principales. Vamos a tener como primer precursor a la glicina. Recuerden que la glicina es un aminoácido, uno de los 20 aminoácidos componen. ¿De dónde puede venir esa glicina? Esa glicina puede venir ya bien sea de otros aminoácidos como la serina, del catabolismo de proteínas o simplemente de la ingesta diaria que nosotros hacemos, es decir, de la dieta. Y el segundo precursor va a ser el succinil-CoA, ¿ok? El succinil-CoA también viene de otras rutas metabólicas. Él puede venir del ciclo de Krebs o bien puede venir de los ácidos grasos de cadena impar. Nosotros le debemos esas prepas de lípidos, pero para que entiendan, hay muchos precursores del succinil-CoA, como el propionil-CoA, el metionil-CoA, a partir del cual yo puedo obtener esta molécula. Entonces, básicamente ustedes unen el succinil-CoA con la glicina, las amasan, las aprietan bien durito y van a formar una molécula que se llama aminolebulinato, ¿ok? Que ese nombre es un poco largo, ese nombre es un poco engorroso. Para ello nosotros lo abreviamos ALA, ¿ok? Aminolebulinato se abrevia en ALA. ¿Y cuál es la enzima que me va a permitir a mí el paso de glicina más succinil-CoA en aminolebulinato? Sencillo, una enzima llamada aminolebulinato sintasa, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de esta aminolebulinato sintasa o de esta enzima? Que primero que nada utiliza como coenzima a una molécula que nosotros conocemos como fosfato de piridoxal. Y lo segundo importante de esta enzima es que es el principal sitio de regulación en la síntesis del grupo hemo. Ya en la parte de regulación de la síntesis del hemo, les voy a explicar un poquito esto. Ese es el primer paso, cómo yo uno succinil-CoA con glicina para formar aminolebulinato. Pasa la diapositiva, Dani, por favor. Es importante, muchachos, que esta primera reacción que les acabo de mencionar ocurre en la mitocondria. Y una vez que se forma el aminolebulinato o el ALA, va a salir al citosol. Y todo lo que les voy a comentar ahorita va a ocurrir en el citosol. ¿Qué va a pasar posteriormente? El segundo paso es la conexión de dos moléculas de aminolebulinato para formar porfobilinógeno. ¿Qué va a pasar? Literalmente voy a agarrar dos moléculas de aminolebulinato y las voy a juntar, las voy a amasar por medio de una enzima llamada aminolebulinato deshidratasa o deshidrata. ¿Qué es lo que me va a hacer esta molécula? Esta enzima básicamente, cuando yo una esas dos moléculas de aminolebulinato, me va a permitir deshidratarlas, ¿ok? Y una vez que yo la deshidrate, me va a permitir la formación de otra molécula que nosotros conocemos como porfobilinógeno. ¿Qué es lo importante de esta reacción del aminolebulinato al porfobilinógeno? Que esa enzima que la regula, que es la aminolebulinato o ala deshidratasa, tiene zinc en su composición, es decir, en su estructura tiene zinc. Entonces, cuando nosotros tengamos mucho plomo en el organismo, como en patologías como el saturnismo, esta enzima no va a poder realizar su función, ¿ok? Porque el plomo inhibe al zinc y el zinc, como es parte de la ala deshidratasa, no va a poder llevarse a cabo. Entonces, es normal que en pacientes con saturnismo, que es una patología donde se acumulan grandes concentraciones de plomo a lo largo del tiempo, estos pacientes tarde o temprano van a desarrollar un ¿ok? Que son las enfermedades relacionadas con alteraciones de las porfirinas, ¿ok? Ya que ya se las voy a explicar más adelante. Eso es lo importante, muchachos, que sepan que la ala deshidratasa tiene zinc y es inhibida por el plomo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Una vez que yo tengo el porfobilinógeno, él va a ser el primer precursor pirrólico. Que esto es importante, muy importante, porque a partir de ese porfobilinógeno va a empezar el tercer paso de toda la síntesis del hemo, que es la formación de la protoporfirina 9, que es lo que les estaba comentando. Los nombres son un poco locos, un poco confusos, se parecen algunos entre sí, pero uno le va agarrando el ruedo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo les comenté anteriormente, las porfirinas en su estructura tienen 4 anillos pirrólicos. Entonces, este tercer paso
va a iniciar con la condensación o con la unión de 4 moléculas de porfobilinógeno. Es decir, 4 porfobilinógenos se van a unir entre sí para poder formar esos 4 anillos pirrólicos. ¿Cómo va a pasar esto? Esos 4 porfobilinógenos se van a unir entre sí y van a formar una molécula que se llama hidroximetilbilano. Y eso es gracias a una enzima que se llama uroporfirinógeno sintasa 1, ¿ok? Literalmente, de todos modos, ahí en esta diapositiva, ustedes tienen la descripción de cada una de las reacciones, qué es lo que pasa en cada una de ellas y cuál es la enzima que la cataliza, ¿ok? Entonces, los 4 porfobilinógenos se van a unir y van a formar el hidroximetilbilano gracias a la uroporfirinógeno sintasa 1 o 1 sintasa, ¿ok? Esta molécula le pueden pasar dos cosas. Uno, que se cicle espontáneamente sin la necesidad de utilizar una enzima, ¿ok? Cuando él se cicla espontáneamente, él va a formar una molécula que se llama uroporfirinógeno clase 1 o tipo 1, ¿ok? Y puede pasar otra cosa, que no se cicla espontáneamente, que para yo poder ciclar el hidroximetilbilano yo tenga que usar una enzima que en este caso sería la uroporfirinógeno 3 sintasa, que como su nombre me dice, me va a permitir sintetizar uroporfirinógeno 3. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre uroporfirinógeno 1 y uroporfirinógeno 3? Eso está en las diapositivas anteriores, muchachos. La única diferencia entre ambas moléculas, entre la 1 y la 3, que también tienen que estar pendientes con la bibliografía, porque hay ciertas bibliografías que en vez de clasificarlas en tipo 1 y tipo 3, las clasifican en tipo 1 y tipo 2. Tienen que estar muy pendientes de eso. La única diferencia es la forma en cómo se distribuyen y se acomodan los sustituyentes. ¿Cuáles son los sustituyentes? Los que les comenté, el acetil, el metil, el propionil y el vinil. Entonces, en las tipo 1, esos 4 sustituyentes se van a ordenar de manera simétrica, mientras que en los tipos 3 se van a distribuir de forma asimétrica, ¿ok? Eso no es tan relevante, pero sí es importante para que sepan diferenciar estructuralmente estas dos moléculas. Vamos a ver todo en el paso 3, en la formación de protoporfirina 9, ¿ok? Entonces, ese uroporfirinógeno 3, ¿verdad? Tiene que, como les dije, o como les comenté anteriormente, los uroporfirinógenos tienen 8 grupos carboxilo. Y yo, entonces, cuando recuerden, mientras más grupos carboxilos, más soluble en agua. Para ello, yo tengo que quitarle grupos carboxilo, es decir, mediante una descarboxilación, muchachos. Entonces, es por medio de ello, ¿ok? Que ese uroporfirinógeno 3, por medio de una enzima llamada uroporfirinógeno descarboxilasa, se va a convertir en coproporfirinógeno 3. ¿Cuál es la única diferencia? Que ahora el uroporfirinógeno, que tenía 8 grupos carboxilo, le voy a quitar 4 y me van a quedar 4 grupos que son los que les dije que tenía el coproporfirinógeno 3. Muy bien. Ok. ¿Qué va a pasar ahora? Ese coproporfirinógeno 3 va a entrar a la mitocondria. Es importante que se sepan cuáles reacciones ocurren en el citosol y cuáles reacciones ocurren en la mitocondria, muchachos. Eso suele prestarse para preguntas, ¿ok? El coproporfirinógeno 3 vuelve a entrar a la mitocondria y como les comenté, ese coproporfirinógeno 3 que tiene 4 grupos carboxilo, ahora lo voy a volver a volcar a la mitad y en vez de tener 4 grupos carboxilo, ahora va a haber 2 grupos carboxilo, porque se va a convertir de coproporfirinógeno 3 a protoporfirinógeno 9, ¿ok? Gracias a una enzima llamada coproporfirinógeno oxidasa, muchachos. Entonces, todo esto está ocurriendo en el interior de la mitocondria. Una vez que yo tengo mi protoporfirinógeno 9, ¿verdad? Que como les dije, el que tenía 2 grupos, ese protoporfirinógeno que les dije que a diferencia de las porfirinas, no tenían los dobles enlaces. Ahora, ¿qué va a pasar? Dentro de la mitocondria, ese protoporfirinógeno va a adquirir los dobles enlaces, ¿ok? Y al adquirir los dobles enlaces, el protoporfirinógeno 9 se convierte en protoporfirina. Básicamente pasa de, como les dije, de porfirinógeno a porfirina.
por medio de una enzima llamada protoporfirinógeno oxidasa. ¿Qué es lo que sí? Las enzimas son un poco complicadas mencionarlas, pero suelen estar relacionadas con el metabolito precursor. Y vamos con el último paso, muchachos, que es simplemente la formación del hemo. Una vez que yo tengo mi protoporfirina 9, que es el final de ese tercer paso, esa protoporfirina 9 lo único que le va a pasar es que se va a unir el hierro. El hierro, muchachos, es clave que se aprendan que el hierro que se une a la protoporfirina 9 se une en estado ferroso. El hierro o el átomo de hierro que está en el grupo hemo o que está en el hemo es en estado ferroso. Y he leído muchísimas bibliografías que dicen que es en estado férrico. Yo creo que incluso estas diapositivas lo dicen. Lo que pasa es que estas diapositivas las armamos de emergencia porque no nos acordamos que tenían prepa mañana, quiz mañana, muchachos. Entonces, recuerden, estado ferroso, eso se presta muchísimo para muchas preguntas. Y nada, el último paso es esa simple unión de la protoporfirina 9 con el hierro en estado ferroso por medio de una enzima llamada ferroquelatasa, y es así como finalmente yo sintetizo el hemo. Es un proceso largo, es un proceso muy importante y es clave que se lo sepan, muchachos. ¿Ok? Ahora, la regulación de la síntesis del hemo, pasa, Dani, es muy sencilla, muchachos. La regulación de la síntesis o de todo este proceso que les acabo de mencionar son solo dos pasos o son de regular esta ruta metabólica. ¿Qué pasa? Cuando yo tiendo a acumular o a sintetizar muchísimo hemo en el organismo, ¿ok? Él va a tender a oxidarse espontáneamente y a formar un compuesto llamado hemina. Y es esa hemina, ¿verdad? Que es básicamente el hemo oxidado, la que me va a regular toda esa cascada o todo ese proceso, esos cuatro pasos que les acabo de mencionar. ¿Qué va a pasar? La primera manera como nos podemos dar la síntesis del hemo es a través de la compartimentalización, muchachos. ¿Cuál es la compartimentalización? Lo que les acabo de mencionar, que unas reacciones se llevan dentro de la mitocondria y otras reacciones se llevan en el citosol. Para que no se confundan, las únicas reacciones que se llevan en la mitocondria es la 1, que es el paso de que es la condensación de los precursores y succinil-CoA y formar el aminolebulinato. Y las posteriores, que también se van en la mitocondria, va a ser cuando el coproporfirinógeno 3 entre en la mitocondria y a partir de ahí hacia abajo, muchachos. ¿Ok? Y el resto se va a llevar a cabo en el citosol. ¿Ok? Ese es el primer punto de regulación. Y el segundo punto de regulación, muchachos, va a ser a nivel de la enzima que yo les dije, que es la enzima clave, que es el principal punto de regulación, que es la reacción catalizada por aminolebulinato sintasa, es decir, el paso de succinil-CoA y glicina hacia aminolebulinato. ¿Por qué? Porque cuando el hemo, como les dije, tiende a acumularse, él se va a oxidar en hemina. Y la hemina tiene capacidad para inhibir la acción de esta enzima, es decir, de la aminolebulinato sintasa, de tres maneras distintas, que es la que están ahí en la diapositiva, que de hecho las diapositivas se las envió al finalizar la prueba, muchachos. La primera manera en la que la hemina, vamos a decirlo así, choca con la ala sintasa, impide su técnica. Como usted escucha, la transcripción es un paso clave en la síntesis de proteínas. Dos, tiene inhibición competitiva, ¿ok? Por esta enzima. Y tres, la inhibe alostéricamente, muchachos. Ahí tienen las tres maneras distintas a través cuales la hemina evita que la ala sintasa comience la síntesis de hemo. Obviamente, cuando mis niveles de hemo disminuyan, ¿verdad? Ya voy a dejar de formar hemina y la ala sintasa va a poder volver a formar, ¿no? Mediante la catalización o de esa primera reacción, es decir, del paso de glicina y succinil-CoA a aminolebulinato. Que eso se entienda, muchachos, ¿ok? Cualquier dudita, ya saben que me están escribiendo ahí por el grupo y por el chat. Vamos a pasar ahora a lo que son las porfirias, muchachos. Entonces, ¿qué son las porfirias, muchachos? Las porfirias no son más que esas patologías congénitas o adquiridas, es decir, esas enfermedades
relacionadas con un déficit o con una alteración de las enzimas que les acabo de mencionar. Es decir, cuando existen daños, cuando existen fallas en cualquiera de todas las enzimas que les acabo de mencionar que catalizan esas reacciones de la síntesis del hemo, vamos a tener una porfiria, ¿ok? Entonces, imagínense literalmente todas las enzimas que les acabo de mencionar y que yo les diga que existe una enfermedad completamente distinta y completamente para cada una de esas enzimas. Pues, de hecho, es así, muchachos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo alteración de aunque sea una sola enzima, ¿verdad? Se va a venir toda esa cascada que les acabo de mencionar, todos esos 4 pasos, se van a alterar todos, porque obviamente si no se cumple uno, no se van a cumplir los demás automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense lo siguiente, que es por eso que yo les pedí que se memorizaran o que se acordaran un poquito de las características físico-químicas de las porfirinas. Cuando esos intermediarios, ¿ok? De toda esa cascada que les acabo de mencionar, comienzan a acumularse, ellos suelen ser dañinos para el organismo, ¿ok? Por lo menos el aminolebulinato, que es el ALA, y el porfobilinógeno son sustancias neurotóxicas para nuestro organismo. Es por eso que la mayoría de los pacientes con porfirias van a tener signos y síntomas neurológicos, pues, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les había mencionado? Que las porfirinas tienen la capacidad de absorbancia, es decir, que tienen la capacidad de, de absorber luz ultravioleta a una longitud de onda de 400 nanómetros. Bueno, cuando un paciente tiene una porfiria, ¿ok? Esas porfirinas se van a ir acumulando, ¿ok? Entonces, el cuerpo del paciente va a tender a absorber más radiación ultravioleta o más luz ultravioleta del sol. Y por eso, una de las características de las porfirias es la fotosensibilidad. Los pacientes con porfirias no toleran la luz. Entonces, esto es un dato curioso para que ustedes sepan. En aquellos tiempos, pero hace muchísimo tiempo, ¿verdad? La gente creía que las personas con porfirias eran vampiros. ¿Por qué? Porque eran esas personas que no podían salir a las 8 de la mañana, no podían salir a las 12 del mediodía, porque la luz les hacía daño. Y daño a tal manera que, véanlo ahí en la imagen, les quemaban la piel, les hacían tanto daño que era como, wow, o sea, yo no puedo salir a la luz. Y por eso esas personas, se creó el mito de los vampiros, que yo no sé qué, que ellos no pueden salir a la luz, bla, 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 y los terminaban matando. Eso es un dato curioso histórico para que vean cómo la incertidumbre y la ignorancia nos llevan a cosas horribles, muchachos. Ahora bien, ¿qué otras cosas pueden pasar en las porfirias? Por lo menos, fíjense lo que les comenté. Que cuando hay acumulación de ciertos intermediarios de esa cascada que les estoy mencionando, como por ejemplo el aminolebulinato o el porfobilinógeno, son sustancias neurotóxicas, ¿ok? Entonces van a tener síntomas neurológicos. Hay ciertas porfirias, como por ejemplo la porfiria cutánea tardía, ¿verdad? Donde esos síntomas neurológicos o neurotóxicos, muchachos, van a llevar a nuestros pacientes a literalmente que esas porfirinas al acumularse o esos porfirinógenos atraviesen la barrera hematoencefálica y se acumulen en el sistema nervioso central, llevando a procesos psicóticos y a procesos mentales que en esos tiempos, al no ser estudiadas las enfermedades, los pacientes tendían a automutilarse y literalmente a suicidarse solo por la acumulación de esas porfirinas. Es por eso que es importante que nosotros sepamos el principio de química, muchachos, ¿ok? Porque si no, no pudiéramos llegar a nada, ni al diagnóstico, ni a todo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante de las porfirias? Nosotros las porfirias las vamos a clasificar de acuerdo al lugar donde se acumulen esas sustancias tóxicas o esos intermediarios de la síntesis del hemo. Vamos a tener las porfirias hepáticas, ¿verdad? Porque como les dije, las porfirias solo se sintetizaban en 2 sitios, en la médula ósea y en el hígado. Entonces, dentro de las hepáticas, muchachos, vamos a tener la plumboporfiria, la plumbo intermitente, la coproporfiria hereditaria, variegata y la porfiria cutánea tardía. Muchachos, en verdad es importante que se sepan estos nombres. No es que yo les digo, mira, si la profe les va a preguntar cada uno de ellos, pero sí es importante que sepan cuáles son las que ocurren en hígado
cuál es la médula ósea. Dentro de las de médula ósea tienen la porfiria eritropoyética congénita y la protoporfiria eritropoyética. Son maneras de clasificar a las porfirias de acuerdo a donde se acumulan. También están las mixtas, cuando se acumulan tanto en hígado como en médula ósea, ¿ok? Y otra manera de clasificarlas, muchachos, en agudas y en crónicas. ¿Cuáles son las agudas? Las agudas van a ser la porfiria aguda intermitente, la porfiria variegata y la coproporfiria hereditaria. No, y también la plumboporfiria va a ser aguda, ¿ok? Y las crónicas van a tener a la porfiria hepatoeritropoyética y a la porfiria cutánea tardía, ¿ok? Ahí por lo menos la clasificación en esa diapositiva, porque son diapos viejas, ¿ok? No les voy a decir que se aprendan las manifestaciones clínicas de cada una, pero sí que sepan por lo menos por qué nuestros pacientes con porfiria son fotosensibles, el tema de la absorbancia, porque la automutilación y otros trastornos neurológicos por el tema de que el ALA y el porfobilinógeno son neurotóxicos. Y fíjense ahí en la porfiria intermitente aguda. Es importante que se sepan cuál es la mutación, es decir, qué sé yo, cuando hay una mutación de tal enzima, ¿cuál es la enfermedad que me va a producir? Por lo menos ahí ustedes ven que la porfiria cutánea tardía está relacionada con una mutación de la porfinógeno descarboxilasa, que es la que ustedes el paso de uroporfirinógeno 3 a coproporfirinógeno 3. También tienen la porfiria intermitente aguda, que es una mutación de la uroporfirinógeno sintasa 1, que es la que les permite a ustedes el paso de porfobilinógeno o de esa unión de 4 moléculas de porfobilinógeno al hidroximetilbilano, ¿ok? Y fíjense lo que les comentaba de lo de la fluorescencia, ¿ok? Cuando estos, cuando estos intermediarios, cuando estas sustancias se acumulan en el organismo, recuerden la característica de fluorescencia, que ellas son de color rojo. Obviamente al acumularse y al estar presentes en heces y en orina, la orina y las heces tienden a agarrar un color rojizo, más que todo la orina, porque como les dije, la vía principal de excreción es la renal, ¿ok? Si van a ver las heces un poquito rojas, pero no tanto como en orina, ¿ok? Por eso es importante darse cita. Y pasa yo creo que ya terminé mi parte, para ver. Ok, aquí un poquito de lo mismo. Estas son las distintas porfirias que existen, es decir, por cada una de las enzimas, cada enzima alterada te va a dar una porfiria totalmente distinta, con un nombre distinto y una manifestación clínica distinta, ¿ok? Ahí la que nos importa es la aguda intermitente y la cutánea tardía, que fue la que ya les mencioné. ¿Pasa, Dani? Ok, bueno, yo ya voy a comenzar mi parte. ¿Me escuchan? Allá va, creo que uno tiene el micrófono activado. José, apaga tu micrófono. No, 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 chat, sí, se te está escuchando. Tranquilo. Ok, bueno, lo que iba a comentar, una cosita previa para que se acuerden full de las manifestaciones, sobre todo neurotóxicas. No sé si ustedes vieron, alguno de ustedes, Queen Charlotte, que es la serie que salió en Netflix de la reina Charlotte y todo eso. Y el rey George tenía una porfiria, por eso se volvió loco, porque básicamente como tenía esta acumulación de estos compuestos intermediarios, entre las manifestaciones también que se dan neurotóxicas es o sea, como signos neurológicos como ansiedad, pérdida de la conciencia. Entonces, por eso él presentaba como que esos ataques de locura, porque en momentos determinados como que se producía acumulación por el metabolismo normal de la hemoglobina, que eso es lo que voy a hablar. Y entonces por eso él se volvió loco. Entonces, para que lo tengan como un fun fact ahí. Así que bueno, nada, yo voy a hablar sobre el catabolismo de la hemoglobina. Y bueno, que vamos a tener que después de que se ocurre todo este proceso, la hemoglobina tiene que ser degradada. ¿Ok? Entonces, este proceso se va a dar sobre todo a nivel de hígado, vaso y médula ósea. Pero vamos a enfocarnos sobre todo en lo que sería el vaso. ¿Ok? Entonces, fisiológicamente hablando, el adulto destruye aproximadamente entre 1000 y 2000 eritrocitos cada hora. Recordemos que la vida media del eritrocito va a ser de aproximadamente de... Ok, perdón. Entonces,
Recordemos eso que es súper importante porque a partir de conocer cuál es la vida media del eritrocito, que es de 120 días, podemos reconocer cada uno de los procesos que ocurre, tipo cuando el catabolismo puede verse alterado y cómo va a ser el daño que se produce dependiendo de este número de días que tiene el eritrocito de vida. Entonces, hay que recordar que puede existir dos procesos de hemólisis. Hemólisis significa ruptura de los eritrocitos. Entonces vamos a tener una hemólisis extravascular que básicamente se produce cuando los glóbulos rojos van a destruirse fuera del vaso sanguíneo, que se va a dar por los macrófagos en el sistema retículo endotelial. Entonces, esta hemólisis extravascular es la que va a ocurrir en el catabolismo de la hemoglobina, ya que cuando los eritrocitos terminan su vida útil, es decir, los 120 días, van a llegar al vaso, y en ese punto el sistema retículo endotelial, que ya van a entender que es eso, que es a nivel de inmuno, ese sistema retículo endotelial van a ser como que unos vasitos que se encuentran a nivel del vaso y de estos órganos que había dicho que es hígado y médula ósea, donde va a estar rodeado por macrófagos. Los macrófagos van a reconocer estos eritrocitos que están viejitos y entonces a partir de ese reconocimiento los van a romper y los van a degradar. Entonces, bueno, a partir de eso es que produce el catabolismo. Y bueno, también vamos a tener procesos de hemólisis intravascular que generalmente no va a ocurrir en estos órganos que estábamos comentando, sino que va a ocurrir a nivel de los vasos periféricos. Entonces los vasos se van a romper y la aptoglobina, que es una proteína, va a transformar esta hemoglobina que salió de esos glóbulos rojos que se rompieron durante los vasitos y los va a llevar al hígado para que sean degradados como la hemoglobina a través de la misma ruta que voy a mencionar ahorita del catabolismo de la hemoglobina, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la hemoglobina va a ser destruida, esta porción proteica va a degradarse en sus aminoácidos y todos esos aminoácidos van a ir al pool de aminoácidos que ya conocemos y van a ir a su almacenamiento para ser reutilizados. En cambio, el hierro del hemo va a entrar a un pool común también que este va a ser reutilizado. Básicamente recuerden que todas las cosas que van a ser catabolizadas van a ser utilizadas luego para el organismo para construir lo mismo pero en forma renovada, por así decirlo. Entonces, la porción porfírica del hemo de hierro libre, perdón, la porfirina del hemo libre de hierro es degradada principalmente, como había mencionado, en las células reticuloendoteliales del hígado, vaso y médula ósea. Recuerden esos órganos blancos, por favor, que seguramente se los pregunten. A ver, que esto no pasa. Ok, entonces, ¿cuál entonces va a ser la forma en que se degrada entonces la hemoglobina? Hay que tener en cuenta que van a ser como por tres pasitos. Un primer paso que va a ser a nivel del sistema reticular endotelial, que va a ser a nivel del vaso, hígado y médula ósea. Luego va a haber una etapa hepática en donde lo que se produjo en estos órganos que habíamos mencionado, obviamente lo que ocurre en el hígado se queda en el hígado, pero lo que se produce en el vaso y lo que se produce en la médula ósea van al hígado. Y luego de esta etapa hepática, donde ocurre este segundo paso, viene una parte intestinal que van a actuar sobre todo, que son la acción de las bacterias que forman parte de la microbiota intestinal. Entonces, a manera esquemática, tenemos aquí un mini esquemita, aquí nos salen como que representados los órganos. Realmente hay una lámina súper buena que está en la clase y también en el resumen que se las recomiendo ver para ubicarse espacialmente, en donde, ¿qué es lo que ocurre? Vemos que el grupo hemo va a transformarse en biliverdina a través del enzima complejo hemoxigenasa, que básicamente va a ser inducible por el sustrato que va a ser hemo. Realmente, ¿qué es lo que pasa? La hemoglobina, antes, que hay una imagen que después se las voy a pasar, pasa a transformarse a hemina. No sé si recuerdan que José mencionó previamente la hemina. La hemina, además de todo lo que comentó José, que se produce para partir de la oxidación de la hemoglobina, también es cuando tiene hierro férrico, es decir, tiene la valencia es de +3, no +2, que esa es la diferencia. La hemina tiene hierro férrico, entonces eso no permite transportar el oxígeno, por lo cual debe ser degradado, para que lo tengan en cuenta. Entonces el hemo pasa a biliverdina a través de esta enzima que había mencionado, utiliza 2 NADPH más 3 moléculas de agua y va a liberarme el hierro en forma férrica, como lo vemos aquí, CO2, NADP y agua. Entonces, ¿qué más tenemos? Se forma la biliverdina, ¿verdad? Entonces, a partir de la biliverdina, esta, a través de la enzima biliverdina reductasa, se va a transformar en bilirrubina, que esta va a ser la bilirrubina no conjugada o insoluble. Entonces, ¿qué va a hacer la biliverdina reductasa? Recuerden la mnemotecnia que en algún momento se las dije, que es que cuando dice reductasa, utilizo NADP. Entonces, básicamente, ¿qué me va a producir? Reduce el puente metenilo, hasta ahora ya me pone, se me enreda la lengua, ajá, entre los anillos pirrólicos 3 y 4.
Y entonces, ¿qué pasa? Esta bilirrubina no conjugada va a ser transportada al hígado a través de la albúmina. Es decir, estos dos pasitos que se dan acá hasta la formación de bilirrubina no conjugada, eh, va a darse a nivel del vaso, la médula ósea, y bueno, en este caso en el hígado si se queda ahí, y esta bilirrubina no conjugada va a unirse a la albúmina, que es una proteína que se encuentra, como bien ustedes saben, a nivel de la sangre, y esta va a transportarla al hígado, donde se da la etapa hepática. Entonces, el metabolismo posterior de la bilirrubina ocurre a nivel del hígado y se divide en tres procesos. La captación de la bilirrubina por parte de las células del parénquima hepático para su reutilización, la conjugación de la bilirrubina en el retículo endoplasmático liso y la secreción de la bilirrubina conjugada en la bilis, que esta va a ser la etapa intestinal, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a tener que luego, esto no sale muy bien esquematizado acá, después les voy a poner una foto mejor, que lo que había comentado previamente, la bilirrubina va a ser no conjugada, es insoluble, por lo cual debe ser transportada por la albúmina a nivel del hígado. Luego, ¿qué va a pasar a nivel del hígado? Se va a producir la conjugación de la bilirrubina con el UDP glucoronato, perdón, que a través de la enzima bilirrubina UDP glucoronil transferasa me va a transferir el UDP y se va a unir a la bilirrubina y me forma dinucleótido de bilirrubina, que es un compuesto soluble que va a ser el que se va a transportar a nivel de la vesícula biliar y va a ser secretado a nivel intestinal. Entonces, la secreción de la bilirrubina conjugada en la bilis, básicamente, esta se va a liberar a nivel intestinal. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en ese punto? Que una vez que la bilirrubina conjugada se encuentra en el tracto intestinal, esta se va a absorber en muy pocas cantidades, porque algunas veces existe esa reabsorción, otra vez ocurre una circulación enterohepática. Entonces, cuando llega al hilo terminal, intestino grueso, esta se va a separar por unas enzimas, se van a separar del glucurónico, que es lo que ocurre a nivel del hígado, que se une, ay, perdón, aquí yo me equivoqué, yo dije que se unía al DVP, no, se une al ácido glucurónico, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel del intestino, las bacterias van a permitir otra vez esa separación de la bilirrubina a estos compuestos y las van a utilizar. Y de ahí van a formarme lo que sería el urobilinógeno, el estercobilinógeno, y posteriormente se forman las urobilinas, que básicamente son las que les van a dar la tinción a la orina, y las estercobilinas, que van a ser las que le van a dar color a las heces, ¿ok? Entonces, recordemos los niveles normales de la bilirrubina en sangre. Esto es un parámetro que no creo que se los pregunten, pero siempre lo tienen que tener en cuenta porque cuando les pregunten en un futuro en medicina interna cuáles son los niveles normales, tienen que tener claros estos parámetros, ¿ok? Entonces, una bilirrubina en sangre mayor a 1 miligramo sobre decilitro indica hiperbilirrubinemia, ¿ok? Que sería acumulación de bilirrubina en sangre. Y mayor a 1,8 miligramos sobre decilitro me produce ictericia, que ya vamos a hablar un poquito qué es la ictericia. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un paciente que tiene acumulación de bilirrubina, y bueno, como ustedes saben, cuando se sube la bilirrubina, se produce color amarillento en las mucosas. Y en este caso, por ejemplo, en este paciente vemos que tiene una bilirrubina, una ictericia, perdón, porque la esclerótica se encuentra amarilla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me va a producir la hiperbilirrubinemia? Que sería el aumento de la bilirrubina y bueno, las ictericias posteriormente. Básicamente van a ocurrir procesos en donde esta bilirrubina, tanto no conjugada, que es la que se produce a nivel del vaso, en este caso que estamos ejemplificando en el vaso, es decir, la no conjugada o indirecta, eh, la directa, que es la que se forma a nivel del hígado, no van a poder ser liberadas y se van a acumular en sangre. Entonces vamos a tener que puede producirse por causas prehepáticas, es decir, antes del hígado, que indica acumulación de la bilirrubina no conjugada o indirecta. ¿Por qué se va a producir básicamente esta prehepática? Porque no va a haber daño hepático, como la mayoría de las personas podrían pensar, pero en este caso se produce previo a que entre al hígado, y en ese caso se produce porque va a haber una gran ruptura o una gran hemólisis de los eritrocitos. Entonces va a haber una gran cantidad de bilirrubina que se está formando a partir de esos eritrocitos que se están degradando, y el hígado no va a tener la capacidad de poder tomar toda esta bilirrubina no conjugada y se va a comenzar a acumular, ¿ok? Entonces vamos a tener que va a haber una causa hepática que va a hacer ya daño a nivel del hígado, de los hepatocitos. Entonces el hígado no va a tener la capacidad de poder transformar la bilirrubina no conjugada en bilirrubina conjugada. Y generalmente se producen enfermedades como las hepatitis o la cirrosis, ¿ok? Que se produce daño a nivel de la estructura hepática y
no, las enzimas no van a tener la capacidad de permitir la transformación de la bilirrubina no conjugada a conjugada. La poshepática básicamente va a ocurrir porque puede haber procesos obstructivos en donde se forma la bilirrubina conjugada o directa y no va a poder ser liberada, que generalmente se va a producir, por ejemplo, en obstrucción del conducto biliar. Entonces aquí básicamente tenemos dos métodos en que permite medir esta bilirrubina en sangre. Esto no creo que se lo pregunten, pero puede ser el procedimiento de Enrich, es como para que lo tengan a manera de datos curiositos, y curiositos, bueno, ser curiosos, y el método de Van der Waals, ¿ok? Que básicamente el primero va a ser para determinar la bilirrubina indirecta o no conjugada, y el segundo método va a ser para determinar la bilirrubina directa, que van a ser a través de reacciones que se van a dar en el laboratorio de la sangre inicialmente con el reactivo de diazo, el metanol, y la otra solamente con el reactivo de diazo. Esto es una manera de datos curioso, ¿ok? Y bueno, vamos a ver que van a existir cosas que generan estas hiperbilirubinemias, que son bastante comunes, que los tienen que tener en cuenta, que se van a ver bastante en clínicas. ¿Y por qué se producen? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, ictericia fisiológica del recién nacido, que lo van a ver en pediatría, que básicamente en los recién nacidos, en los neonatales, se va a producir una hemólisis exagerada de los eritrocitos, que va a producirse por la ausencia o la reducida actividad del UDP-glucuroniltransferasa, que es la que se encuentra en el hígado, ¿ok? Entonces, básicamente, si lo aplicamos a las causas que estábamos mencionando antes, sería una sería una hiperbilirubinemia causada por un daño prehepático. Porque no se va a producir, perdón, hepático, porque la enzima no va a tener la capacidad de poder tomar esta bilirrubina no conjugada y se va a acumular, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que básicamente en los niñitos puede producir bastantes daños porque los complejos, la bilirrubina va a pasar la barrera hematoencefálica y va a producir daño neurológico. Entonces, ¿cómo se trata? Se colocan los niñitos a la luz. Literal, agarran a los bebés, los colocan bajo el sol, y esto permite que estos compuestos de la bilirrubina se transformen en compuestos solubles, porque también tienen la capacidad como mencionamos antes, van a poder absorber la luz, y entonces van a poder degradarse porque se van a volver hidrosolubles por acción de la luz a estos compuestos. Es bastante extraño, pero se produce, si lo ven en clínica, o sea, se ve como es uno de los tipos de tratamiento menos invasivos para los niñitos recién nacidos, ¿ok? Vamos a ver otros síndromes que van a producir hiperbilirubinemias, como el síndrome de Kringler-Najar tipo 1 y tipo 2, que esto no creo que se los pregunten, pero básicamente va a ser el primero va a ser por una ausencia total de la enzima, la UDP-glucuroniltransferasa, ¿ok? Y entonces, al no haber esta enzima, se va a acumular toda la bilirrubina no conjugada y va a producir muerte, porque no vas a tener la capacidad de poder eliminar en estos pacientes tipo 1. Y en la tipo 2 va a haber una actividad pequeñita, pero igual sigue siendo bastante grave, por lo cual es súper importante que tengan estas patologías en cuenta, porque son una de las responsables y una de las enfermedades congénitas que generalmente producen hiperbilirrubinemia, ¿ok? Y bueno, la enfermedad de Gilbert, que es una enfermedad benigna que solamente va a haber problemas en el paso de la bilirrubina no conjugada al hígado, que se presenta como una actividad reducida de la enzima que previamente habíamos dicho por el estrés. Entonces van a ver que estos pacientes con la enfermedad de Gilbert van a tener una vida normal, pero cuando tengan episodios de estrés bastante elevados, pueden condicionar o sea, se produce una ictericia en estos pacientes porque la enzima comienza por el aumento del estrés a fallar y se produce la acumulación de bilirrubina, ¿ok? Y bueno, las hiperbilirubinemias conjugadas que se dan ya a nivel hepático y poshepático, básicamente se produce por unos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Dubin-Johnson, que va a hacer daño a nivel del hígado, en donde vamos a ver acumulación de la bilirrubina a nivel de los hepatocitos y se va a ver como punticos marroncitos, como este que está aquí. Esto es demasiado histología. Y también, como habíamos mencionado previamente, que se da por obstrucción del árbol biliar, que generalmente se llama, que generalmente se produce, no se produce la salida de la bilirrubina, ¿ok? Entonces, también se llama ictericia colestásica, que, bueno, se produce por se produce una obstrucción de los conductos biliares y no se elimina la bilirrubina como debería hacerlo a través del intestino y bueno, se produce la acumulación de la bilirrubina conjugada, ¿ok? Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito del metabolismo del hierro para terminar, que básicamente el hierro es uno de los compuestos más importantes en el metabolismo de nosotros, de múltiples organismos, porque
va a ser utilizado para múltiples reacciones, tanto como intermediario, o sea, va a tener participación en muchas reacciones químicas, y bueno, como también sabemos, va a formar parte del grupo hemo, y sin el hierro no vamos a poder, no tenemos grupo hemo, si no hay grupo hemo, la hemoglobina no funciona, entonces no tenemos oxígeno, entonces es muy importante el hierro. Entonces, vamos a ver que el hierro va a estar en estado ferroso, como había comentado, que tiene valencia +2, y va a estar favorecido por pH ácido, y el férrico, que va a ser el que se va a encontrar en la mina, va a ser favorecido por pH alcalino o neutro. Como había comentado, intervienen estrechamente en el transporte de oxígeno, van a estar unidos al grupo hemo por 6 enlaces, ¿ok? Entonces el grupo hemo va a estar unido a la protoporfirina 9 por 4 enlaces, y los dos restantes va a ser uno que se une a la globina de la hemoglobina y el otro que se va a unir al oxígeno, ¿ok? Entonces es bastante importante el balance del hierro, porque el déficit de estos va a causar anemia, y el aumento de la cantidad de hierro en el organismo va a producir hemocromatosis, ¿ok? Y básicamente, como había comentado, es un cofactor esencial para múltiples enzimas, como son la conitasa, la ribonucleótido reductasa, la succinato deshidrogenasa y las enzimas cítricas del metabolismo, que serían las del ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El hierro va a ser absorbido aproximadamente, vamos a ver que en la dieta se absorben entre un 10 y un 20 miligramos al día, ¿ok? De eso solamente se va a absorber un miligramo al día, que no es casi nada, se van a preguntar. ¿Por qué va a hacer esto? Porque el hierro va a tener múltiples mecanismos para poder almacenarse en el organismo, y también ese es el pool de hierro que se encuentra, y básicamente al alimentarnos y tener dietas ricas en hierro, la gran mayoría se va a excretar, pero solamente ese miligramo se va a absorber, porque se va a intercambiar con el hierro que se va almacenando, y entonces es como que el mini almacén que tenemos de hierro. Y bueno, por eso lo más importante es como que tener una absorción de por lo menos del 1%. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Este hierro que se va a absorber va a ser transportado a través de una proteína que es la transferrina hacia la médula ósea, que el hierro que se toma a través de la transferrina la va a llevar, por ejemplo, a la médula ósea para la síntesis del hemo y la hemoglobina, al músculo también para la síntesis de la mioglobina, y al hígado y al demás tejidos donde se necesite tanto el hemo, así como también para las enzimas que participan, como en el ciclo de Krebs, etc. Algo importante es que, dependiendo de los niveles de transferrina, puedes determinar si hay aumento de la cantidad de hierro en sangre o la disminución. Si tengo, por ejemplo, un aumento de la transferrina, es porque tengo una gran cantidad de hierro y yo lo quiero transportar. Si tengo una baja cantidad de hierro en sangre, va a haber menor cantidad de transferrina, ¿ok? Y el hierro, después de que es absorbido y es llevado a estos tejidos, se va a almacenar en otra proteína que se llama la ferritina, ¿ok? La ferritina va a ser la responsable del almacenamiento del hierro, además de otras proteínas que en el resumen que les pasaron por el grupo tienen los otros nombrecitos, pero la más importante es la ferritina. Y esto va a ser súper importante, porque dependiendo de los niveles de ferritina, igualmente podemos saber cuánto de hierro tenemos en sangre. Entonces, el organismo va a tener una capacidad limitada para excretar el hierro, que va a ser a 1 o 2 miligramos al día, excepto en caso de la hemorragia, donde se liberan grandes cantidades de hierro. Es decir, tenemos un almacenamiento bastante como eh, predilecto por el hierro, y entonces cuando se liberan una gran cantidad de hierro, podemos tener procesos que sí se produce anemia, sobre todo. Y entonces el hierro va a ser liberado por la hemoglobina y es concentrado y reutilizado, como había comentado. Aquí tenemos un esquemita donde se produce el hierro ingerido, va a ser absorbido, la transferrina lo toma, y entonces a nivel de plasma va a utilizarse el hierro para la eritropoyesis a través de la síntesis del grupo hemo, y también vamos a tener pérdidas de 1 a 2 miligramos al día, ¿ok? Entonces, y bueno, básicamente la absorción del hierro va a ser a través de dietas, sobre todo ricas en carnes, y bueno, vamos a tener que el hierro puede ser tan no hemo, que es cuando tiene hierro férrico, ¿ok? Que va a ser es el menos absorbible y es el más abundante en la dieta, que va a estar presente en vegetales, cereales completos, perdón, y frutas principalmente, y el hierro hemo, que va a ser el más importante, que se va a encontrar en las carnes, y eso es súper importante porque sabemos que el hierro ferroso es el que va a ser utilizado para el transporte de oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la absorción del hierro? El tipo de hierro de los alimentos. Si tenemos hierro hemo, va a ser
favorecedor para todos los procesos que requiere el organismo. Y el no hemo también es, o sea, no es que no dejemos de consumir vegetales ni nada de eso, pero no es el más como predilecto para estos temas. Sin embargo, también es uno que se absorbe y se puede igual absorber por los enterocitos y también va a ser utilizado por el organismo para los diferentes procesos en el sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel de la mucosa del duodeno y en la primera parte del ilion, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a tener que el hierro ferroso va a ser absorbido por el transportador de hierro hemo, que se llama IHT, ¿ok? Aquí lo vamos a tener. También tenemos que el hierro férrico va a ser absorbido por la móvil ferrina B3 integrina, que en este caso va a ser la que nos encontramos aquí en el triangulito naranja. Y también vamos a tener que lo que pasa, vemos que por ejemplo el hierro férrico puede ser transformado en hierro ferroso a través de la enzima citrocromo B duodenal, ¿ok? Que se va a encontrar en el ribete de cepillo de los enterocitos. Y luego este hierro ferroso va a pasar a través del transportador de MT1. Una regla que yo me acordé en ese momento, yo me llamo Daniela Mosquera, entonces yo lo llamé Daniela Mosquera tiene uno, entonces para la forma para poder acordarse de ese transportador. Entonces, ¿qué más así? Vamos a tener que el hierro ferroso no hemo es absorbido por el transportador de metales divalentes, que sería el DMT1. Entonces, dentro del hierro, del enterocito, puede ocurrir dos rutas que toma el hierro. Puede ser almacenado por la ferritina a través de forma férrica, ¿ok? Y que va a formar parte del pool intracelular del hierro. Y también va a ser transportado a través de la sangre, a través del transportador de hierro regulado por ferritinportin 1 o TREG1, que va a estar presente en la membrana basal del enterocito. Ya, muchachos, que creo que Dani se quedó sin internet, ¿ok? Déjenme unos 2 minutos a ver si aparece. Ok, chicos, ya va, sorry que se me fue el internet. Ya lo vuelvo a presentar. Ok, ¿me escuchan? ¿Aló? Hola, Sí, sí sí, se... sí, Dani. Ok, chévere. Ok, chévere. Ajá, me quedé en la parte que, bueno, el hierro férrico va a ser tomado por la transferrina y entonces por la enzima que estábamos hablando, la ceruloplasmina o la efaestina, esta se va a unir a la transferrina y va a haber dos sitios de unión para este hierro, ¿ok? Entonces, dependiendo de si se une a un solo sitio de unión, va a ser monotransferrina o va a ser creo que era ditransferina. Ese nombrecito lo tengo, está en el resumen muy bonito, pero básicamente va a depender de la cantidad de hierro que se encuentre unido por los dos sitios de unión, ¿ok? Ok, bueno, entonces básicamente, un poquito para explicar un poquito de cuáles son las proteínas responsables del transporte del hierro, vamos a tener la transferrina, que es la patrona, y como habíamos dicho, va a ser la responsable del transporte del hierro en sangre, se va a sintetizar en hígado, puede unir dos átomos del hierro, como en estado férico, como comentaba, no va a tener ningún tipo de cooperatividad, su saturación es del 20 al 45%, es decir, que si tengo una de los sitios de unión unido al hierro, va a unirse un 20% y si los dos un 45%. Si no tiene hierro unido, se va a llamar apotransferina, obviamente porque es una proteína que se encuentra solita, y el mayor porcentaje de hierro que transporta esta transferrina va a ser enviado a la médula ósea por todos los mecanismos de la eritropoyesis. Y vas a tener que, a nivel de los tejidos que va a ser reconocido la transferrina, va a ser a través del receptor de transferina, que van a ser proteínas transmembranas, que van a tener interacción con la transferrina,
Y la mayor afinidad que tienen estos receptores a la transferrina va a ser de forma diférrica, es decir, con los dos sitios de unión con el hierro unido, ¿ok? Y va a tener un alto recambio de por lo menos de 10 veces por día. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? La transferrina con sus dos hierritos va a ser reconocida por los receptores de la transferrina y luego de ahí se va a formar este complejo a nivel de las células que van a tomar este hierro y se va a imaginar formando una imaginación, ¿no? Y después posteriormente se forma una vesícula, un endosoma, ¿ok? Entonces, pues este endosoma van a verse alteraciones al nivel del pH que va a permitir liberar el hierro en forma férrica para poder pasarlo de forma ferrosa y después a partir del transportador que habíamos visto que estaba a nivel del enterocito, que es el DMT1, el hierro ferroso va a pasar a través de esto y se va a liberar a nivel del citosol de las células que necesiten ese hierro para su metabolismo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, igualmente como había dicho, que para los depósitos de hierro vamos a tener la ferritina, que va a ser la proteína sintetizada a nivel del hígado, vaso e intestino, que va a permitir favorece, o sea, es la que es la responsable de ese pool de hierro a nivel del organismo. Y bueno, la forma en que lo acumula es a través de la forma férrica del hierro, ¿ok? Y puede incorporar y eliminar hierro según las necesidades fisiológicas. Entonces, el valor normal de la ferritina va a ser mayor a 100 miligramos sobre litro y va a ser súper importante en el diagnóstico de la deficiencia de hierro. Y bueno, la hemocisteína es otra proteína, que era la que quería mencionar antes y se me olvidó, que van a ser básicamente como que agregados de la ferritina a nivel celular, que va a ser una forma insoluble y va a ser el indicador de exceso de hierro. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en médula ósea que vamos a tener hemocisteína cuando vemos estos cúmulos grandes de pigmento rojo, por así decirlo, y se va a producir básicamente por el aumento de hierro a nivel de estos tejidos. Y bueno, esto creo que no se los explicaron en clases. No, sí, perdón. Ajá. Entonces, ¿cómo se va a dar la regulación de la absorción del hierro? Se va a dar a través de una hormona que es la epsidina, ¿ok? Entonces, esta epsidina va a ser una hormona que se va a sintetizar a nivel del hígado, que va a ser la responsable de la absorción y de la regulación de la absorción y el metabolismo del hierro, ¿ok? Cuando aumenta esta hormona, va a disminuir la absorción del hierro porque ella va a actuar a nivel dentro del enterocito y se va a unir a, a la proteína, perdón, a la compuerta del hierro a través del enterocito a nivel del plasma, que es la ferritinportina 1, y al unirse va a evitar que el hierro en estado ferroso pase a través de este punto, ¿ok? Es decir, vamos a tener el hierro vamos a tenerlo en el enterocito y luego que nosotros tenemos esa cantidad de hierro, lo queremos pasar a nivel de la sangre, ¿verdad? Que eso se va a producir porque va a haber una puerta que va a permitir esa salida, que es la periportin 1. Entonces, cuando se produce epsidina, se va a unir a esta compuerta y va a evitar que salga el hierro. Y el hierro se va a acumular a nivel del enterocito. Y esa acumulación del hierro dentro del enterocito, además que va a evitar que se absorba el hierro, básicamente no va a entrar el hierro porque la puerta está cerrada, y también va a producir alteraciones a nivel de la puerta de MTI1, perdón, de MT1, que al ver que hay una acumulación de hierro acá, también se va a cerrar y va a evitar entonces que el hierro que estaba en la dieta no se absorba. Entonces, vamos a ver que entonces la hormona va a permitir, uno, que se cierre la puerta para que pase el hierro a la sangre, que sería la ferritin 1, y también la acumulación de ese hierro a nivel de el citoplasma, el citosol del enterocito, va a producir que el de MT1 no funcione y el hierro no pase del lumen intestinal o de la luz intestinal de todo el proceso de los alimentos que se encuentran a nivel del intestino, no va a pasar al enterocito y entonces no se absorbe. Y bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la prepa. Y si tienen alguna dudita, pueden escribirnos por privado. Y bueno, eh, estamos atentos entonces. Más bien disculpen por la hora, ya son las 10:30. Así que bueno, nada, estamos pendientes de cualquier cosita, pues. Ay, Recuerda darle a dejar de grabar, Dani, ¿viste? sí, ya voy. Yo creo que ya le di.